El Señor Jesús les bendiga. ¿Ustedes saben qué fecha es hoy? 14 de mayo. En 1948 nació Israel, un 14 de mayo. Eso significa que hoy en el calendario nuestro, Israel está cumpliendo 78 años de haber nacido como Estado. Y es como la higuera que volvió. Después de 2800 años volvió la higuera. Vamos a leer entonces todos a una sola voz. Y seréis aborrecidos de todas las gentes y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pueden tomar asiento. Quiero decirles que ustedes y yo, que estamos aquí hoy, podemos decir, por razón de lo avanzado del tiempo, y es, nos vamos a salvar. Son pocos, pero vea, si usted está aquí, ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, ha tenido la experiencia de que Dios lo haya engendrado como su hijo, tener la experiencia del Espíritu Santo, puedo decirles, ustedes se van a salvar y yo también, si están aquí de manera sincera. Si usted está aquí buscando hacerle daño a alguien, no creo que se salve. Pero los que están aquí han perseverado, han buscado sinceramente el rostro de Dios, les puedo decir, nos vamos a salvar. ¿Cuál es la preocupación principal en mi vida hoy? Los que no están, las ovejas descarriadas, las ovejas rebeldes, los que no se congregan, los que están atados en el mundo, en un adulterio o en una fornicación o en un vicio grave. ¿Cómo desatarlos? ¿Cómo llegar a ellos con una palabra? O están atados en un evangelio que no es el que nosotros y la Biblia enseña, porque no hay otro evangelio. Entonces creo, hermanos, que es muy importante que usted en este mensaje esté ayudándome a orar, porque es posible que algo suceda esta noche. Esta mañana tembló, ¿cierto? Saben que el próximo sábado en Estados Unidos, por primera vez en la historia de este país que tiene 250 años, van a celebrar un día de reposo, convocado por el presidente de la República, Donald Trump. ¿Qué significa eso? No sé. Pero es algo extraño que después de 250 años convoquen a un día de reposo, a un gran Shabbat, como lo llamarían en el mundo judío. También convocó el presidente de Estados Unidos para el domingo, el próximo domingo, van a hacer en Washington, la capital de Estados Unidos, una dedicación de Estados Unidos a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Acaso nos tocó vivir el final a nosotros? No lo sé. Me gustaría que fuera así, porque a veces me siento estrecho en este mundo, me siento aburrido en este mundo. Ahora que cantábamos, yo quiero andar las calles de oro con Jesús, yo no quiero andar en una ciudad llena de huecos, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. El mensaje de hoy le da un título que dice: la persecución busca impedir la salvación. Y sabe que la persecución busca impedir mi salvación. Díganlo así: mi salvación. Vean. La persecución busca impedir mi
La persecución busca impedir la salvación de mi familia. La persecución busca impedir la salvación de los hombres. Y saben una cosa, el Señor Jesús nos advirtió. Y vamos rápidamente porque muchas cosas quisiera decir hoy, voy a tratar de decir algunas. Y es que en Mateo 10:22, Mateo capítulo 10, versículo 22, Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Perseverando. ¿Y usted cree que Dios no ve eso? Claro. Dice Marcos 13:13, que fue el texto que leímos: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La persecución busca impedir la salvación de los hombres. Dice Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todos estos textos son las advertencias que nos dejó el Señor Jesús de que íbamos a ser perseguidos. Y dijo el Señor: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, para eso el mundo, o por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Oiga, qué privilegio y qué responsabilidad tan grande. El Señor Jesús nos advirtió y nos dijo que nos amáramos unos a otros. Qué necesidad hoy de practicar la misericordia. Misericordiosos entre nosotros. Qué necesidad hoy de practicar el perdón. Qué necesidad tan grande hoy de la solidaridad, de la comprensión, de la empatía. Dice la Biblia que empezó entonces la persecución. ¿Y cuándo empezó la persecución? Que el Señor advirtió, porque el apóstol Pedro y Juan, que fueron de los primeros que salieron a predicar, se encuentran con un hombre cojo de nacimiento. ¿Y qué hicieron? Lo sanaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando ellos hacen esto, está en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. 4, por favor. Dice que esa es la primera persecución. Y llamándolos a Pedro y a Juan, les intimaron, estoy leyendo el versículo 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? La primera persecución que nosotros o que la iglesia tuvo fue en contra de ¿qué? Del nombre. Por eso es que debemos nosotros prepararnos, porque hay que llevarles el nombre de Jesús para salvación, así el enemigo se levante como un río con todo su ejército. Dice, sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno
en este nombre. Y llamándolos, les intimaron en ninguna manera ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Lo que el Señor advirtió se cumplió. Lo que el Señor dijo pasó. Tanto que después los llaman y les dicen: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nosotros ya llenamos a Armenia de ese nombre, porque creo que hay que hacerlo si ya lo hicimos, y si no hemos terminado, salgamos a hacerlo, porque es responsabilidad de nosotros. Predicar, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué estoy contando rápidamente? El Señor nos advirtió que venía una persecución, o a los apóstoles, a la iglesia del primer siglo. Se cumplió, tanto que el apóstol Pablo, cuando era Saulo, salió con cartas para aprender a todos los que invocaban el nombre. Así lo dice la Biblia. O sea, Pablo, cuando era Saulo, salió a perseguir a todos los que invocaban el nombre. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos la palabra profética más segura, y es: el Señor advirtió y luego se cumplió. ¿Por qué razón entonces se persigue a los que invocan el nombre? Y la primera razón que tenemos es: el enemigo sabe que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En el nombre de Buda no se salva nadie. En el nombre de Alá no se salva nadie. En el nombre de Mahoma no se salva nadie. En el nombre de Pablo no se salva nadie. En el nombre de Juan no se salva nadie. Por eso nosotros hoy tenemos el tesoro más grande que existe en toda la tierra. No hay otro secreto, no hay otro tesoro, no hay otro poder. Por eso, en el nombre del Señor Jesús es que estamos haciendo el trabajo. Ahora cantábamos: vine a adorar el nombre. ¿Cuál nombre? ¿Por qué adoramos este nombre? Porque, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos viviendo un momento histórico para la humanidad y para la iglesia. Tal vez lo que tenemos hoy son los últimos días de gracia. Y el apóstol Pablo dijo que nos iban a tribular, que nos iban a perseguir a aquellos sobre el cual el nombre de Jesús había sido invocado. Y cuando dice en Hechos capítulo 4 versículo 12: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Nosotros aquí, cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. Y mucha gente se admira
de que gente sin letras, gente sin doctorados, sin especializaciones, sin haber pasado por la universidad, puedan hablar con seguridad, con propiedad de esta esperanza, de este glorioso evangelio, de este grandioso nombre. Y para contarles que como el enemigo sabe que en ningún otro nombre hay salvación, por eso la Biblia nos dice que lo primero que el hombre debe hacer después de oír es creer en el nombre. Juan capítulo 3 versículo 18 dice: y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Y en el bautismo el apóstol Pedro manda a bautizar el día de Pentecostés, después de que se derrama el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en ese lugar. Lo llamamos el aposento alto. Pedro predica y cita a Joel y dice que en los postreros tiempos se iba, y que será el cumplimiento de esa profecía. Y cuando Pedro ordena que se bautice, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Recuerden, en el nombre de Jesús el Cristo. Y en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí hay dos mensajes de Pedro. El primero es: bautícese en el nombre de Jesús el Cristo. Ahí en la Biblia del 60 aparece Jesucristo, pero realmente es Jesús el Cristo. En Hechos 10:48, Pedro, el mismo Pedro, dice: bautícese en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hay en los dos que es constante, que se repite? Y es el nombre. En el uno es Cristo y en el otro es Señor, porque ese primer día, ese primer mensaje era para los judíos, y ellos tenían que reconocer que Jesús era el Mesías, que era el Cristo que ellos crucificaron, y se bautizaban entonces invocando el nombre de Jesús el Cristo. En el 10:48, el apóstol Pedro, en casa de Cornelio, manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Ahí no habían judíos. Le estaba predicando a los gentiles. Ustedes tienen que reconocer que Jesús es el Señor, es el amo, es el rey, es el divino, es el Dios. Es más grande que el emperador. Y les decía que cuando Pedro cita a Joel hablando del Espíritu Santo, ustedes van a encontrar que en Joel y en Hechos aparece también un texto que dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Sabe que este texto se repite en Hechos 2:21? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A mí me gustaría, y a veces digo: Señor, este texto lo están usando para decir que uno dice: hay poder en Jesús y ya salvo, levanta la mano y hace una oración de fe y ya salvo. No. Tal vez este texto lo que nos está diciendo es que sobre todo aquel que se invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo digo porque el Señor nos dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mire que Pedro lo está usando después de que recibieron el Espíritu Santo. Dice, porque Pablo también lo cita,
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué digo que debería ser sobre el que ha sido invocado? Porque cuando uno se hace bautizar, la recomendación que le hace: apártese del pecado de aquí en adelante, porque usted ha recibido el perdón de sus pecados. El enemigo sabe que está derrotado ante el nombre de Jesús, y por eso nos persigue. Dice Lucas 10, del 18 al 20, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, hemos recibido poder sobre el enemigo. ¿Para qué? Para sanar enfermos. Alguien esta noche de aquí puede salir sano en el nombre del Señor. Hemos recibido poder para desatar a los que están atados, para romper cadenas, para abrir los ojos a los ciegos, para que a la gente le resplandezca la luz del Evangelio. Podemos echar fuera demonios. Podemos nosotros libertar a los cautivos. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué el enemigo nos persigue? Porque sabe el poder que hay en el mundo. Y les quiero decir algo: todos en este universo, ¿sabe qué es el universo? Dicen que hay muchas galaxias, que hay muchos lugares, que hay muchos mundos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en este universo, en esta tierra, arriba, abajo, al lado, donde sea, en el nombre del Señor Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El enemigo sabe, y por eso nos persigue, que en el nombre de Jesús el velo se cae. Y dice 2 de Corintios 3, 16 y 17: pero cuando se convierten al Señor, ¿y sabe de quién está hablando? De los judíos. Cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Le decía a mi esposa ayer que en Apocalipsis dice que por cuanto has guardado la palabra y no has negado mi nombre. ¿Ustedes saben quién está hablando ahí? ¿Sabe qué dice cuando termina? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el nombre del Espíritu es Jesús. Y aquí, en este lugar, hay libertad. Quinto, el nombre de Jesús es el nombre de Dios, y no lo dude. No se preocupe por lo que otros crean, por lo que otros digan, pero el nombre de Jesús es el nombre de Dios. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento no aparece.
busque el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, no aparece. Entonces alguno me va a decir, entonces nadie conoció el nombre de Dios. Sí, se conoció. Tanto que en Génesis capítulo 4, versículo 26, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero algo pasó, porque después recordemos que a Abraham se le apareció el Señor. ¿Y sabe cómo se le apareció? Como el Dios omnipotente. No le dio nombre. Luego se le aparece a Moisés, y a Moisés sí le da nombre. A Manoah y a Jacob. Y Manoah preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Cuando digo que los judíos no lo iban a invocar más, es porque en Jeremías capítulo 44, versículo 26, hay algo que el Señor hace que es fuerte. Es que les digo, si alguien hay que tenerle miedo, es a Dios. Ahora, usted no tiene que tener miedo a Dios si teme de Él, es decir, si hace lo bueno, si vive en santidad. Pero si usted está pecando, tenga miedo, porque nuestro Dios es severo, es justo y no dará por inocente al culpable. Y en este texto dice, por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre. Entonces sí se conocía. Dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive el Señor. Oiga lo que está diciendo. He jurado por mi grande nombre. Esto no tiene que ver con los 400 años de cautividad del pueblo de Israel en Egipto. Es que Egipto es un simbolismo del mundo. Ahora, hay un texto que dice que Jerusalén es Egipto. La llama Sodoma y Egipto. Y en este texto él dice que juró que ningún judío iba a volver a invocar su nombre. Y en este capítulo es donde las mujeres judías le estaban haciendo tortas a la reina del cielo, porque ellos no quisieron escuchar a los profetas, no quisieron escuchar la voz de Dios. Antes los enfrentaron, los mataron, tanto que el Señor, cuando llega a Jerusalén en el capítulo 23 y mira la ciudad, se pone a llorar. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a ustedes, casa de Judá? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Hay una palabra que él les dice: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, mirad cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Preguntaron, indagaron y dijeron: no andaremos. Y eso responden en este capítulo. Y el versículo siguiente, que es el 44-27, claro, esto lo interpretan muchas personas de otra manera, pero vamos a ver, queda como tarea para que lo revise. Dice en el versículo siguiente, después de que juró que ellos no volverían a pronunciar su nombre, dice en el siguiente: he aquí yo velo sobre ellos para mal. Entonces la palabra velo, algunos la interpretan como el Señor vigiló para mal. Pero ¿y si lo que está diciendo aquí es que les puso una venda, les ocultó el nombre, lo tapó? No quiso el Señor que ellos siguieran pisoteando su nombre y blasfemándolo, y por eso no aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento.
¿Qué aparece en el Antiguo Testamento? Aparece el tetragramatón sagrado, que son 4 consonantes, YHWH. ¿Qué significan esas 4 consonantes? Es un símbolo del nombre de Dios, pero no es el nombre, está oculto. ¿Por qué? Porque Él juró que ellos no volverían a pronunciar su nombre. Y dice en Jeremías capítulo 5, versículo 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. ¿Sabe cuándo dijeron que Él no era? Cuando el Señor Jesús estuvo aquí. Porque es que el Señor Jesús, ese nombre es el nombre de Dios. Porque ese tetragramatón sagrado queda allí, donde se oculta el nombre y que se cambia en algunas Biblias por Señor, en otras por Adonai, en otras por Elohim, en otras por Dios, en otras por Padre, pero ninguna de esas palabras es un nombre. Y por eso el Señor, en el capítulo 43 de Isaías, versículo 10, le dice a los que están hablando con Él, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí es para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Pero el pueblo de Israel, y muy particularmente la casa de Judá, porque las 10 tribus se perdieron más de 800 años antes de Cristo, cuando llegó el Señor, más bien lo crucificaron y dijeron, Él no es. Y hasta el día de hoy siguen diciendo que el Señor Jesús no es el Mesías, no es el Cristo, no es el Dios que prometió venir a salvarnos. Dice, voy a leer el texto, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Pues en el año 70 vieron espada, vieron hambre, han estado dispersos por el mundo, sufriendo toda clase de castigo, porque esa fue la sentencia de Dios. El nombre iba a ser revelado y fue profetizado en el Antiguo Testamento que el nombre iba a ser revelado. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? O sea, Dios iba a estar con nosotros. Y vinieron y ellos dijeron, Él no es. En Isaías capítulo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Él nació como un niño. Hijo nos es dado. El día que el Señor habló, yo te he engendrado hoy, a partir de ese momento es el hijo. Y luego dice, y el principado sobre su hombro, es decir, sobre el Señor Jesús recaía todo el poder. Por eso los gentiles lo tenían que reconocer como el Señor, como el divino, como el del poder. Y los judíos lo tenían que reconocer como el Mesías. Y sigue diciendo, y se llamará su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Admirable. Y eso fue lo que preguntó Manoah al ángel. Y el ángel le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Dice Isaías que el nombre de Jesús es consejero, es Dios. Lo que pasa es que aquí en la del 60 no le colocan la coma, entonces colocan Dios fuerte para que no digamos que es Dios, pero es Dios y es fuerte y es Padre y es eterno y es príncipe de paz. El nombre iba a ser revelado, tanto que en Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Ah, qué maravilloso saber que el Dios de la gloria, que el Dios que originó todo lo existente, todo este universo, vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y hay un texto en el Salmo capítulo 8. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. ¿Dónde? No hay nombre más grande que el nombre del Señor Jesús. Dice, entonces el nombre fue revelado. ¿A quién le fue revelado el nombre? En Lucas se le revela a María. ¿Recuerdan cómo escribe Lucas? ¿Qué cara o qué personaje de los 4 seres vivientes dicen que utiliza el evangelista Lucas? El hombre, claro, y se le revela a María que el hijo se iba a llamar, el hombre se iba a llamar Jesús. Y luego se le revela ¿a quién? A José. ¿Y dónde está la revelación a José? En Mateo. Y en Mateo se le dice a José: mire, esto es lo que está profetizado. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hermanos, es muy importante saber que tenemos la revelación más grande que existe en el universo, no en la tierra, en el universo hoy. Y si en el Antiguo Testamento fue ocultado el nombre, en el Antiguo Testamento fue ocultado el nombre, ya nosotros sabemos que hay una revelación dada a esta iglesia, que hay la oportunidad, porque hoy estaba viendo un hombre que ganó mucha plata con unos libros que se llama Iglesia con propósito, o Vida cristiana con propósito, y todo con propósito. Y yo decía, realmente, ¿cuál es el propósito de nosotros en la vida? Y utilizamos mucho ese mensaje para decir que Dios nos hizo con un propósito. Yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Y sabe cuál es? Que el hombre se reconcilie. Aquí no están mis sueños puestos en nada de esta tierra. Yo tengo que tener como intención el aprovechar la oportunidad que nos está dando Dios de recuperar todo lo que perdimos. Y si el nombre de Jesús fue ocultado y hoy nosotros ya lo tenemos, yo quiero contarles algo y escuchen bien. El nombre de Jesús es el nombre de Dios, y esta es una prueba. El nombre de Jesús es el nombre del Hijo del Hombre, es el nombre del Hijo de María, es el nombre del Mesías, es el nombre del Hijo del Carpintero, es el nombre del Hijo de Dios, es el nombre de Cristo, es el nombre del Salvador, es el nombre del Mesías, es el nombre de Dios, del Padre, del Consejero, del Fuerte, del Eterno, del Abogado, del Mediador, del Espíritu Santo, del Juez, de la Roca, del Siervo, el Rey, el Testigo fiel, el Santo, el Verdadero, el Principio y el Fin, el Primero y el Último, el Todopoderoso, el Señor, la estrella resplandeciente de la mañana, el pastor, el profeta, el redentor, el cordero, el autor y consumador de la fe, el novio, el esposo, el Emmanuel, el obispo, la vid verdadera, el príncipe de los pastores, el camino, la verdad y la vida. Es el nombre del pan que descendió del cielo, es el nombre del pan de vida. Y es
Él se partió por nosotros. Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Y hay una cosa muy curiosa que el enemigo ha logrado hacer. Y lo logró hacer en la mayor parte del cristianismo de nombre que hay en el mundo. Y es que hay lugares donde creen y le enseñan a la gente que el nombre de Jesús es el nombre del niñito que está ahí en brazos de María. Y uno mira y ve una imagen de una mujer grande con un niño pequeño. Ese es el nombre del niño. O le dicen a la gente, el nombre es el del que está ahí crucificado. Como dijo Francisco, el fracaso de la cruz. Porque ellos son unos fracasados que no han podido conocer la revelación más grande del nombre. Entonces le enseñan a la gente que el nombre de Jesús es el nombre del Hijo, que el nombre de Jesús es el nombre del niño de María, del niño Dios, como lo llaman. No, es un engaño. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Hay otros lugares donde le dicen a la gente que el nombre no es Jesús, que es Jehová. Y Jehová no es un nombre, escúchelo bien. Jehová no es un nombre, Yahvé no es un nombre. ¿Vale? Hay que ir a decirle a la gente que el nombre que utilizan, diciendo que ese es el nombre de Dios para siempre, Jehová no es un nombre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no estaba el nombre de Dios, porque lo ocultaron. Dios decidió que no se volvía a pronunciar. Vaya, dígale a la gente, no es en el nombre de Jehová que es salvación, es en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla, es en el nombre en que se echan fuera demonios, es en el nombre en el que hay sanidad. Y hay otros lugares que donde Pablo viniera y entrara a estas iglesias trinitarias, les recordaría y les diría lo mismo que dijo, fue en Éfeso, en Atenas, donde él entró a un lugar donde tenían muchos dioses y había un altar al Dios no conocido. Pues hay que decirle al mundo trinitario que a ellos los engañaron porque tienen un Dios sin nombre. Porque ellos las oraciones las hacen en el nombre de tu Hijo, porque no conocen el nombre del Padre, porque no saben que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Porque el Señor nos enseñó que si el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nos estaba diciendo no era que repitiéramos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que había un solo nombre. Por eso ahí no dice los nombres, dice el singular, nombre. En el nombre, y por eso Pedro bautizó en el nombre, y por eso el apóstol Pablo se hizo bautizar en el nombre. Si Pablo estuviera en una iglesia, llegara a una iglesia trinitaria, les diría, ese Dios que usted no le conoce en el nombre, ese Padre al que usted no le tiene nombre, ese Espíritu Santo al que no le tiene nombre, vayan a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que ellos tienen la revelación de cuál es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Niño, del Salvador, de la Torre Fuerte. ¿Y sabe por qué el nombre tiene todo esto? Porque el nombre abarca todo lo de uno. Yo soy un ser, espíritu, alma y cuerpo.
¿Cómo se llama mi espíritu? ¿Cómo se llama mi cuerpo? ¿Cómo se llama mi alma? ¿Es un solo nombre? Viene la última persecución. Y les digo algo, nos van a poner a correr. Vamos a necesitar refugio. Vamos a necesitar el abrigo del Altísimo. Vamos a necesitar estar bajo la sombra del Omnipotente. Y si usted quiere eso, apártese de iniquidad. Si usted quiere eso, no deje de congregarse. Abra su Biblia, por favor. En el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7. Dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Sabe qué es? Termina el misterio de Dios. ¿Y sabe cuál es el misterio de Dios? Que Él se manifestó en carne con un nombre. Que Él fue justificado en el Espíritu con un nombre. Que Él fue visto de los ángeles con un nombre. Que Él fue predicado a los gentiles en todo el mundo en su nombre. Y que Él ha sido creído en el mundo. Y dice en la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que han guardado su palabra, y no vamos a negar el nombre, y no lo hemos negado porque lo llevamos ya invocado, porque somos los llamados de su nombre. No hay ningún problema. La dificultad de nosotros hoy es el que no está, es el que está atado. Salgan de aquí al 21 de junio, ¿cuántos vamos a traer? Que se llene esta casa ese día, que recojamos una gran cosecha. Y miremos este último texto, y con esto termino. Póngase de pie, por favor. Dice en Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Versículo 10. Torre fuerte es el nombre de quién. Reemplácelo por Jesús. Torre fuerte es el nombre. A él correrá el justo. ¿Y será que? Reemplácelo por arrebatado. Nos van a poner a correr. La gente piensa que el Señor no va a venir. Nosotros le estamos esperando. Y cuando Él dijo que las cosas serían como el día en que empezó, o que Noé entró en el arca, o como el día en que llovió fuego y azufre. Y recuerden que ahora, en la primera semana de junio, van a hacer un festival de la comunidad LGTBI en el Mar Muerto, en las orillas donde estuvo Sodoma y Gomorra, en un claro desafío al Dios del cielo. No vamos seguramente a ver señales, porque dice la Biblia que será como en los días de Noé, o como en los días de Lot, hasta el día que llovió fuego y azufre. Si usted ha entendido el mensaje, tome decisiones hoy, no espere para mañana. Lo que vaya a hacer por la salvación suya y de su familia y de los que habitan en esta ciudad y en este departamento y en este país y en este mundo,
hágalo pronto. No se distraiga con la política. Salgamos en el nombre de Jesús a libertar cautivos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a hablar en otras lenguas. Desaten a los suyos antes de que sea demasiado tarde. El Señor Jesús los bendiga.